Señores, en la semana pasada, creo que todos los miembros de este equipo cuestionamos las medidas, analizamos y discutimos las medidas impuestas por el Ministerio de Interior y Policía, medidas adicionales que entendimos coartan la libertad constitucional y entendimos era un exceso por parte de la ministra Farideh Raful, y esto lo analizamos en este programa. Ya luego de Semana Santa pudimos constatar que el pueblo dominicano de manera mayoritaria y abrumadora ha expresado esto en las redes sociales, cuestionó también las medidas de la ministra Farideh Raful, sobre todo por los resultados que podemos rápidamente vislumbrar en dos sentidos. Primero, ineficaces para reducir el caudal de muertos que tradicionalmente y lamentablemente vivimos durante la Semana Mayor. Solo basta ver que fallecieron 32 personas, acorde al último boletín del COE, 5 más que las 27 que fallecieron el año 2024. O sea que, a pesar de la represión de Farideh, a pesar de la olla en la que vive una parte importante del pueblo dominicano y encima del duelo nacional, este año superamos la cantidad de muertos durante la Semana Mayor. Eso por un lado. Y por el otro lado... Escúchame, superamos la cantidad de muertos y disminuyó la cantidad de desplazados. Oye, qué un asunto, te digo, que habla de la ineficacia de las medidas que coartaron la libertad de los dominicanos. Y por otro lado, la repulsión que creó escenarios dantescos, hasta entrando a propiedades, acorde a videos que se viralizaron en las redes sociales detrás de una bocina, mientras los ciudadanos se mataban en las calles. Literalmente, en una cuantía mayor a la del año pasado. Pero este asunto no se quedó ahí, porque acorde al espía, y lo vamos a leer en un momentito en Diario Libre, la ministra dejó la cadenita para lo más para lo más pobre, para el dominicano de a pie, mientras ella tuiteaba desde el exterior de la República. La ministra se calentó desde Madrid, titula Diario Libre en El Espía en el día de hoy, y les leo la notita. Cito: la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, no dio su brazo a torcer con las medidas para mantener la seguridad durante la Semana Santa, aunque la cifra de fallecidos aumentó con relación al año anterior. Raful no se guarda nada para sí misma. Mandó a rodar a todos aquellos que consideró manipuladores mediáticos y defensores del caos en un post en su cuenta de X. No obstante, su mensaje llegó desde Madrid, donde se fue a vacacionar, con lo que se calentó por los coros que apagó. Fin de la cita. Desde Madrid, ¿se reprime más fácil a la ciudadanía? Pregunta un servidor. Bueno, el espía yo creo que le ha dado un toquecito a esto, un matiz que yo particularmente desconocía, porque no me había percatado de que Farideh Raful había tuiteado desde Madrid, en la madre patria. Yo amo Madrid, a todos nos encanta Madrid, pero es muy cuesta arriba cuando se le imponen restricciones a los dominicanos y entonces usted se va hacia el exterior a disfrutar sus vacaciones sin ningún tipo de restricciones. No obstante, yo creo que, y lo digo con toda honestidad, sin ánimos de confrontación, que las crisis son grandes oportunidades y esta crisis tiene que servirle a la ministra de Interior y Policía y al Ministerio de Interior y Policía para mejorar su relación con la prensa. ¿Y cómo se mejora la relación con la prensa? Dando información, comunicándose con los distintos medios de comunicación, escogiendo un vocero que dé información y que explique. Porque el parte de los cuestionamientos, por ejemplo, que se le han hecho a la ministra es que se toma una resolución, se toman medidas, no se le explican a la gente, la policía actúa en algunas ocasiones de manera arbitraria y vivimos aquí en una incertidumbre en esta Semana Santa donde yo incluso retraté, óyeme, hubo unos comerciantes en Boca Chica que ellos se pusieron a compartir entre ellos, que ellos dijeron, no, vamos a compartir con nosotros porque aquí no hay clientes. Entonces, esa es una situación realmente muy grave. Si ustedes se fijan, en el día de ayer, yo hice un recorrido por los principales medios de comunicación de este país
Y ese era el principal tema. Vi el show del mediodía, que es una institución de la televisión dominicana y de los medios de comunicación. Ahí vi a Iván Ruiz, a Rafael Paz y así mismo en otros medios de comunicación. La mayoría de la gente estaba criticando esas medidas. Y tú no ves como un ejercicio, diríamos, autocrítico o sincero de darle respuesta a esas inquietudes de la gente. Porque yo te digo una cosa, cualquiera mete la pata, cualquiera toma una medida que puede en algún momento rectificar. Ahora usted tiene que dar información a la gente. Ahora, tú no puedes decir que el que te critique porque te está extorsionando. Porque la extorsión, por ejemplo, es un delito que está tipificado en el Código Penal y tú eres ministro del Interior. Entonces, yo creo que hay que revisar eso realmente y mejorar la comunicación con los medios, con la prensa. Mira, yo pienso que hay una distinción que hacer entre Faride, la persona o la actriz política o actor político. Temo no quiero usar la expresión correcta. Ella es femenina, entonces es actriz política, ¿correcto? Entonces, Faride como actriz política es una cosa y Faride como funcionaria es otra, y me explico. Comunicar y comunicar bien no es lo mismo. Tú puedes emitir verbalmente un mensaje, pero si no lo sabes transmitir no va a llegar como tú quieres o se supone que tú quieres que llegue. Hablar por hablar, escribir por escribir no es comunicar. Un parte de prensa no necesariamente logra el objetivo trazado. Entonces, ayer lo decíamos en nuestro comentario y ojalá la amiga Faride se tome un tiempo y reflexione sobre esto. Porque es que el nivel de repulsa pública que en este momento ella está teniendo no es normal. No es normal. Sabemos que el Ministerio de Interior y Policía, conjuntamente con el de Medio Ambiente, son las dos instituciones, por lo menos para mí, más sensitivas del gobierno dominicano. Todo aquel que pasa por ahí tiene que tener mucho cuidado, porque es un terreno minado. Cualquier decisión que tome enciende las alarmas, dispara la preocupación de la gente. Son dos instituciones muy delicadas, estamos de acuerdo. Ahora bien, a sabiendas de esa realidad, usted debe ser meticuloso, cuidadoso con cada decisión que usted va a tomar, no porque no la pueda tomar, sino por cómo la pueda tomar, valga la redundancia, porque es necesaria la población. No se comunicó bien, el mensaje no llegó de la forma en que debió de hacerlo y ahí están las consecuencias. Por eso se produce esta reacción. Entonces, lejos de andar buscando un culpable afuera, vamos a reflexionar un poquito, vamos a sentarnos, vamos a meditar qué fue lo que pasó, cómo fue que yo transmití este mensaje, de qué manera lo hice. ¿Lo hice de la manera correcta? ¿Eso fue lo que realmente quise decir? Ahora, desde la madre patria con un ibérico, y con una cañita y un ibérico. Bueno, yo digo cualquier cosa. Ya yo ahí no voy a entrar porque ese es un aspecto personal. Un quesito, un manchego bien curado. Desde el punto de vista institucional, yo entiendo que hay lecciones que aprender de este proceso. Yo creo que se puede hacer mucho mejor si existe la intención. Sí me preocupa un punto y lo voy a decir con claridad. Vivimos, aquí está don José del Castillo, que acaba de hacer su entrada triunfal. Se menciona la madre patria y aparece José del Castillo. Ey. Una cosa increíble. La verdad que el prestigio se dimana aún involuntariamente. Y esos lentecitos que tiene hoy, eso no es... Eso no fue de que ahí, de que toma, ponte esos lentes ahí, coge eso ahí. No. Bueno, después de este entremés, retomo el punto. Hay que tener mucho cuidado. Faride, vamos a sentarnos un poquito. Vamos a analizar un poquito antes de la forma en la que se están tomando las decisiones. Se daña el fondo por la forma. Lo dijimos ayer y lo repetimos nuevamente. Decía, y lo repito hoy, Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de la democracia más extensa y la república más sólida que ha existido en la humanidad, que es los Estados Unidos de América, que aquellos que por la promesa de seguridad temporal renuncian a la libertad, ni tendrán seguridad ni tendrán libertad. Es una expresión crítica hacia aquellos que entienden que debemos darle todo el poder al Estado para poder, en momentos donde, a juicio de los propios funcionarios, se demanda
o existe la necesidad de reprimir, le demos carta blanca para ello. A este país, vuelvo y reitero, lo repito, con toda la verticalidad, le ha costado demasiado la democracia. Y no es posible que personas que durante años se pasaron postulando a favor de los derechos, que llegaron al límite de llamar antiderechos a los que no coincidían ideológicamente con ellos, cuando tienen una posición pública, la utilicen para apabullar al pueblo, tanto desde la acción como de la comunicación. ¿Qué le faltó a la ministra en su inglorious tweet? En su desafortunado tweet. Exactamente. ¿Qué le faltó? Hacer una observación crítica de los excesos de la autoridad. Debió señalarlo, pero ustedes saben por qué no lo señaló. Porque precisamente eso era lo que se quería promover. Porque se utilizan los teteos o la repulsa de grandes sectores sociales sobre los teteos como justificación para darle rienda suelta a las peores acciones de parte de aquellos que utilizan el poder público para ejercer la violencia. Ahora, una pregunta, ¿es verdad lo que dice el Diario Libre, el espía del día de hoy, del martes 11, que Farideh tuiteó desde Madrid? Esa es la pregunta que yo me hago, si es verdad que tuiteó desde Madrid. ¿Qué estaba de vacaciones? Porque hubiese sido distinto, por ejemplo, si tú ves por ¿Pero ejemplo, tiene derecho? bueno, pero si Digo yo. si tú estás encabezando un operativo, lo mínimo es que por lo menos tú le En el quedas caso de vigilancia. verdad, Tú te ahí, la ¿verdad? especie se Lo acierta. mínimo, ¿verdad? O por lo menos que Yo no creo, para mí que eso es parte De la chercha. bueno, de las cosas que se ponen a rodar, tú sabes. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Muy buen día. Buenos Si días. es verdad que estaba en Madrid, cosa que dudo muchísimo, honestamente, por lo que tú dices, o sea, como un funcionario en medio de un asueto donde hay un operativo de seguridad y de emergencia, y tiene que, se supone que estar supervisando directamente la ejecución Bueno, de ese pero el operativo teletrabajo, diría ella, si con el instituciones teletrabajo. que dependen de su ministerio, como la policía, ¿verdad? Hay otras fechas. Hay otras fechas. No creo que, o sea, Sí. para mí eso es parte de las cosas que se ponen a rodar y honestamente lo digo en serio. No me parece, o sea, me sorprendería muchísimo que llegara hasta ahí mi hermana Farideh. No creo. Oye, no, Después de prohibir la cachúa y de después- Cabral, y que no, y en de- 200 años bueno, no se habían quería prohibido. Después decir- vamos a leer el otro tuit de Farideh, ¿tú entiendes? Porque quiero que esto se vea lo Ahí más es que están equilibrado los posible. datos, los datos. Sí, los datos que ella Los da. datos. Pero también Ella tenemos- dice que se robó menos en Semana Ajá, Santa. tenemos que compartir, pero No, cuando pero, se o sea, termine vamos a dice compartir. se ella que murieron robó más. menos en Melvin, busca Semana ese Santa. tuit de Farideh. Se murieron más, pero se robó menos. O sea, Pero lo vamos a leer para ser equilibrado. Sí, porque la Te lo voy a realidad- mandar. la No, no, yo lo realidad- tengo Espérate. aquí. Léanlo. Yo porque estaba la pensando realidad- si lo leía o no lo leía. yo pero reflexioné ya. sobre ese No, tuit. no, ¿verdad? no, no, no. E Pero dame investigué. decir algo. Pero ella Antes- dice antes de que ustedes literalmente lean. que se robó menos en Semana Santa. Sí. Escuchemos a José y yo Escuchen te el tuit. leo el tuit. Bueno, ya Pero da unas sin- estadísticas. sin que hasta fallo, prueba- lo vamos a leer Bueno, con este. hasta Bueno, prueba en bueno. contrario, esas son las estadísticas. Claro, y tenemos No, que yo- compartirla yo- aquí como medio. yo lo que tengo que Se decir- murieron más personas, pero se robó menos. Ese es básicamente el mensaje de que ella cuelga en Twitter, que va Julio Alberto a detallar. Ya tú le echaste una Eh, vaina. no Ya la después ayudé de eso, no la así. ayudé No, así. por eso son los números, Suerte hermano. que ella es la Así. amiga tuya. No, No, mi hermana. No, más que Tu amiga, mi hermanita, no la tu quiera hermana. tanto. Es más, porque es más joven que yo. Sí, claro. Entonces, sí, bueno, ciertamente una mayor cantidad, ella lo reconoce en su Twitter, el 80%, 90% de los fallecimientos son producto de accidentes de tránsito, como siempre ha sucedido, porque el problema es el caos en el tránsito y evidentemente ante una mayor movilización de ciudadanos durante el asueto de Semana Santa, pues este problema se acrecienta porque hay más circulación en las vías de comunicación en las distintas carreteras del país. O sea que lo que había que atacar era el tema de la organización del tránsito, A ¿no? Morrison. Y aplicar un operativo para tratar de evitar los accidentes de tránsito. Pero bien, quiero decir, el reconocimiento a ella, que ayer por fin las cachúas pudieron realizar su acostumbrado desfile, mochao, porque le quitaron 2 días, sábado de gloria y domingo de resurrección, y evidentemente terminó
en un lío con la policía, terminó a bombazo y a pedrada porque ya la gente estaba alterada por las restricciones que se habían aplicado, frustrada, y bueno, el asunto no terminó bien, pero finalmente por lo menos las autoridades cedieron el lunes y permitieron que se diera un acontecimiento que es una tradición de más de 200 años, como dije ayer aquí. Vamos a ver el tuit. Okay, Lo tenemos, Kelvin. El tuit de la ministra Farideh Raful, y como bien dice Julio Alberto, siendo equilibrados, hay que darle la oportunidad ahí de esa especie de defensa que ella intentó hacer de sus medidas. Cito el tuit de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Usted lo puede ver en pantalla a través de YouTube Rumba FM. Los datos oficiales confirman lo que muchos ciudadanos ya sentían. Esta Semana Santa 2025 fue más segura. En este sentido, logramos una reducción histórica del 44.8% en delitos contra la propiedad comparado con 2024. Cada porcentaje representa familias más protegidas y menos delincuencia. En el caso de los atracos, las estadísticas registran una reducción de un 34% de víctimas de este delito, mientras que los robos disminuyeron en un 47.7%. Estos datos no son producto solo del gobierno, sino de una nación que colaboró. Policías, fiscales, empresarios y ciudadanos que siguieron protocolos, haciendo posible reducir los delitos a 698 casos, el nivel más bajo en años, confirmando que la seguridad es tarea de todos. El tuit es bastante extenso, pero creo que ahí está la parte principal. Ya José parafraseó el hecho de que al final del tuit ella lamenta profundamente las 32 personas que perdieron la vida, pero aclara que estas muertes, en su enorme mayoría, 30 de 32, fueron producto de accidentes de tránsito y reconoce que se debe seguir mejorando en ese sentido. Yo diría que... Empezar a mejorar, diría yo creo que la ministra Farideh Raful, y podemos, gracias Kelvin, podemos retornar, la ministra Farideh Raful debe revisarse. Yo creo que es inclusive un ejercicio de sabiduría y de humildad. Esa retroalimentación tan negativa que está recibiendo de la ciudadanía a través de las redes sociales, que también se pueden ver en, como dice Julio Alberto, instituciones de la comunicación como la telerrealidad del show del mediodía, que es una expresión genuina de lo que siente la ciudadanía. Toda esa retroalimentación tan negativa debe llevar a una ministra que muestra los dos principales indicadores de seguridad de un país, que son las muertes por cada 100.000 habitantes. Farideh muestra que han reducido, y el nivel de delincuencia en torno a los robos, Farideh muestra que se han reducido. Si esto es cierto, algo mal está haciendo la ministra, porque la ciudadanía ni lo siente ni lo percibe así, primero, y la percepción en cuanto a la delincuencia es un factor también medible y muy importante, y segundo, ella está granjeándose un nivel de desaprobación popular enorme y supuestamente está su gestión reduciendo estas cifras tan importantes. Si eso es cierto, insisto, la ministra debe revisarse. Yo, siendo justo con la ministra, hermanita, sí, vamos a sacarle un poco el guante. Siendo justo con ella, voy a analizar el contenido de su tweet. No voy a opinar, voy a tratar de analizarlo. Creo que es un tuit histórico. Un análisis imparcial. Y ella habla de una reducción histórica. ¿Por qué tú piensas que es histórico? Porque es la primera vez que se emite la información que ella emitió en ese tuit. Okay. Es la primera vez en la historia de las Semanas Santas que hay un reporte, y me preocupé por hacer la investigación, sobre la cantidad de robos y delitos menores que ocurren en Semana Santa. Lo que ha hecho tradicionalmente el Estado para medir la eficacia de su operación de protección a los ciudadanos es contabilizar las muertes que se producen, porque el mayor riesgo para los dominicanos con la amplia movilización que se produce es precisamente los fallecimientos. Entonces, qué bueno que por primera vez ella ofrece estos datos inéditos, pero qué pena que no los publicó in extenso, es decir, en los últimos 10 años, sino solamente en los últimos 2 años. Entonces, creo que es un dato importante. Lo segundo es que ella, sin decirlo, le lanza el cubo a Milton Morrison y a Méndez. ¿Cómo? Claro. O sea, lo que ella está diciendo es que el operativo que llevó a cabo el general Méndez y el COE
no fue efectivo, que eso no es culpa de ella, que eso es culpa de Méndez, que este año fue menos competente que el año pasado. Eso es lo que dice el Tú tuit. estás ahí, entiendo yo, interpretando. Sí, la dije que iba a analizar, para no opinar, sino analizar. Hay que leer entre líneas las defensas que quieren hacer de sí mismos los funcionarios. O sea, la dos líneas argumentativas es, miren estos indicadores de delitos menores, resulta que son inéditos. Y lo segundo es que ella desplaza la responsabilidad a otros sobre el tema de las muertes y se limita a lamentarlo. Es decir, con eso ella pretende sacar el guante o escurrir el bulto alrededor del tema de la responsabilidad sobre el operativo del Estado. La realidad es, ministra, que usted emitió una resolución del Ministerio de Interior y Policía que le dio unos lineamientos a la autoridad pública de cómo actuar en Semana Santa y cómo repetir un patrón que viene desde que usted asumió la gestión. Y lo que ha producido la repulsa de la gente es eso. Es que eso no se ha traducido en términos prácticos a una mayor preservación de la vida de los dominicanos, que es lo que nos interesa a todos durante la Semana Santa. Entonces, creo que ahí radica la parte donde ella debe hacer, como muy bien y con muy buena intención le sugiere Ernesto Jiménez, porque no tiene razones para hacerlo de otra forma, de que tiene que revisarse y hacer un ejercicio autocrítico. O sea, vuelvo y reitero, a la sociedad dominicana le ha costado demasiado la democracia. Y hay temas vinculados con ese concepto que les acabo de reiterar, que los voy a ampliar en mi comentario ahorita, porque voy a hablar sobre la democracia dominicana y sobre la efectividad de la política de seguridad. Muy bien. Y en ese sentido, Rafael, y me gustó mucho el análisis, porque se puede hacer la siguiente pregunta a los ciudadanos y a las ciudadanas. Esas medidas que tomó la ministra Farideh Raful, ¿fue para reducir los robos? Vamos a pensar un poquito. Los ladrones roban más cuando beben romo, porque dentro de las medidas recordemos que estuvo la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas el Viernes Santo. No estoy diciendo que esté bien o mal. Particularmente, yo no tomo alcohol en Semana Santa. Yo hago otras cosas. Ahora. Se tomó... Ese fue su primer milagro, convertir el agua en vino, acorde a los evangelios. No, y en la cena, se tomó esa medida. Se tomó la medida de prohibir fiestas masivas en balnearios y playas. Esto era porque se roba más durante las fiestas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la lógica de las medidas? Preservar vidas. La lógica fundamental de esas medidas restrictivas eran preservar vidas. ¿Se logró el objetivo? Los datos muestran que no. Murieron 5 ciudadanos más que el año pasado. Entonces, el análisis de Rafael Paz tiene mucha lógica, porque buscando una cosa, vienen a justificarse mostrando otra, con datos que, mira, yo no lo había pensado, pero buscando en mi memoria, no recuerdo que un ministro de Interior y Policía después de Semana Santa haya dicho, hey, se murieron más, pero tuvimos éxito porque se robó menos. Es un asunto que causa espanto y no causa burla, porque estamos hablando de vidas humanas que se perdieron. Pero deja mucho que desear, ministra. Insisto, revise su accionar, que se está granjeando el odio del pueblo de una manera y hacia una persona. Porque el que conoce a la ministra Farideh Raful sabe que es una categoría de persona, es una buena persona, como dice uno popularmente. Inclusive amiga de mi padre, ella y su padre, don Tony Raful. Gente decente, gente de bien. Pero está dando pasos que le está granjeando la enemistad del pueblo. Se lo digo muy sanamente. Revise su accionar, querida ministra.